Bienvenidos ingenieros y futuros ingenieros a Mentorías TI. A lo largo de tu carrera te vas a topar con los sistemas operativos de Unix, Linux, Windows y el de Apple macOS, además de los dispositivos móviles. Por eso en este video te voy a traer un poco de la historia de este Unix hasta la actualidad, a cuestión de chisme, para que sea un poco más interesante. Por cuestiones de tiempo y rapidez voy a tratar de solo abarcar los puntos más épicos de la historia, pero créeme, esta historia tiene drama, pleitos, muchos pleitos, reencuentros, lágrimas, sonrisas, es toda una tragicomedia. Así que te invito a que lo veas, mándame tus comentarios, dime qué opinas, qué fue lo que faltó, y si fuera un equipo de fútbol, ¿tú a quién le vas? Hasta la próxima. Pues todo inicia cuando los servidores y computadoras no eran como las que conocemos ahora. Estos servidores eran grandes, ocupaban mucho espacio y eran muy costosos. Los tenían principalmente empresas grandes, bancos, universidades. Estos son los llamados mainframes. Pero los programas que se podían hacer en ellos eran en ensamblador y solo podían ser usados por una sola persona a la vez para ejecutar un solo proceso. En 1965, MIT, General Electric y Bell Labs, o sea, AT&T, que era la empresa dueña de Bell Labs, comenzaron a idear un sistema operativo que pudiera ayudar a uno de estos mainframes en específico a ser utilizados por muchas personas al mismo tiempo, por lo que fuera multiusuarios y multiprocesos. De ahí salió el proyecto Multics, sistema de cómputo de información multiplexado. Sin embargo, Multics resultó consumir muchos recursos de los mainframes y era extremadamente lento. Entonces, este proyecto se tiró a la basura. Sin embargo, un programador que había sido parte de este proyecto, llamado Ken Thompson, había desarrollado un videojuego en ensamblador y, queriendo rescatarlo, comenzó a hacer herramientas para migrarle. A este proyecto personal de hobby se le unió otro programador, Dennis Ritchie, y entre tantos programas de manejo de archivos, de procesos, pues le surgió un sistema operativo bastante interesante y muy eficiente, pero no era multiplexado, sino solamente funcionaba para un proceso. De ahí que se acuñó Unix, con C es de Sistema de Cómputo Informático Uniplexado. Esto fue en 1969 y comenzó a tener apoyo interno ya de Bell Labs para irlo mejorando, y así que después, por ahí del 71, Dennis Ritchie comenzó a desarrollar el lenguaje de programación C, y en 1973 este mismo Dennis Ritchie y Thompson agarraron el código que habían hecho de Unix y lo reescribieron totalmente, pero ahora en el lenguaje en C. Esto con la filosofía de que cualquier desarrollador pudiera agregarle al sistema operativo funcionalidad con programas hechos en C. Ahí es donde formalmente surge Unix. Pero AT&T tenía problemas de monopolio, por lo tanto no podía comercializar este lingote de oro, que no fuera más allá de telecomunicaciones. Y lo que hizo fue licenciar su Unix mediante la venta del código fuente. Y en 1975 la Universidad de Berkeley adquirió una licencia y comenzó a desarrollar su propia versión de Unix, conocida como BSD Unix. Y comenzó a agregarle muchas funcionalidades interesantes, cuestiones de red, TCP/IP, etc. Cuestiones que hasta la fecha se usan mucho. Y fue durante esta época donde muchas empresas comenzaron a desarrollar sus propias versiones de Unix, basados en BSD y en licencias que le compraban a AT&T. Pero ya en 1983, AT&T pudo ya comercializar su propio sistema operativo en Unix y sacó al mercado su propia versión llamada System 5. Para este momento había dos ramas, el Unix de Berkeley y el Unix de AT&T. Así que muchas distribuciones y versiones salieron alrededor de estas dos. Por ejemplo, IBM, HP y Microsoft con Xenix. Sí, señores, Microsoft. Solaris originalmente también tenía su versión basado en Unix BSD llamado Sun OS. Sin embargo,
hizo una alianza después con AT&T y sacó su versión por la rama de System 5 llamada Solaris. A esta época se le conoce como la guerra de Unix, porque AT&T comenzó a demandar a todos, inclusive a Berkeley, todos comenzaron a pelearse, era un completo relajo. Y es por eso, a partir de estos pleitos, que Berkeley decidió sacar otra versión de su BSD Unix llamado FreeBSD. Free debido a que estaba libre del código original de AT&T. Así que en esta época, entre si alguien quería comprar algún mainframe con alguna distribución específica, tenía que decidirlo muy bien. Y era toda una decisión, ya que a veces no había compatibilidad. En general era un caos. Al inicio de la época de los 80 salió una persona llamada Richard Stallman, el cual, con una filosofía de libertad al código, de código abierto, inició el movimiento GNU. Este movimiento era en contra de tener código propietario y licencias, en particular en contra de AT&T. Por eso comenzó a desarrollar herramientas gratuitas que pudieran ser utilizadas en estos sistemas operativos Unix, y la ideología de que cualquiera que utilizara estas librerías abiertas, automáticamente su código, su proyecto, pasaría a ser abierto también. Siendo que las ramas y las versiones de Unix estaban en un completo caos, pues en 1998 se decidió sacar un estándar. Esto es POSIX, el estándar para definir qué es el corazón de lo que es Unix. Cualquier distribución que diga que es Unix tiene que pasar por este estándar. Por lo tanto, todos deben de compilar igual en cualquier Unix, sin importar el hardware en el que corre. Alrededor de estos años, también un profesor de sistemas operativos llamado Andrew Tannenbaum desarrolló un pequeño sistema operativo basado en Unix que le puso Minix, el cual utilizaba simplemente para dar clases de sus sistemas operativos. Además, ya para esta época, Intel había puesto al mercado el chip para arquitectura x86, por lo que ya llevaba algunos años en el mercado, no solamente los servidores de mainframe, sino también estos con arquitectura x86. Con esta mezcla entre el caos de Unix, la ideología y las librerías gratuitas de GNU, el estándar POSIX, el sistema disminuido de Unix llamado Minix, es que en 1991 Linus Torvald inicia Linux como un proyecto en su casa, proyecto personal, el cual a partir de Minix reescribe su sistema operativo, que obviamente cumple con el estándar POSIX, pero enfocado únicamente en las computadoras caseras x86 de Intel y con la visión de libertad de código abierto de GNU, y además utilizando herramientas mismas de GNU. De ahí surge GPL Linux, donde Linus Torvald es el dueño en cuanto a decisión, sin embargo es libre para que cualquiera pueda tomarlo y crear programas y distribuciones. De ahí surgen todas las distribuciones que ahora conocemos a partir de este kernel Linux. Este kernel Linux no solamente funciona, ha sido utilizado para PCs y servidores. En el 2018, el consorcio tecnológico compuesto por HTC, Samsung, T-Mobile, Qualcomm y Google, por supuesto, liberaron el sistema operativo para dispositivos móviles llamado Android. Y un año después, Google también sacó el sistema operativo Chrome OS para todas las computadoras personales que él comenzó a fabricar. De esta manera, Linux llega como herencia de Unix, pero siendo no Unix, pero herencia porque cumple con el estándar de POSIX y prácticamente se come el mercado de los servidores comerciales que ahora están en Internet. Vamos de regreso a 1979, con Intel y su chip x86. En aquella época, IBM se quiso subir al mercado de las computadoras personales con esta arquitectura. Y es que contrató a esta empresa, Microsoft, que ya había dejado de distribuir Unix, para que le desarrollaran un sistema operativo que corriera en sus nuevas computadoras IBM x86. Y es que en 1981, cuando Microsoft saca al mercado MS2, se lo vende a IBM. IBM con sus computadoras PCs tiene gran éxito, por lo tanto Microsoft también se suma al éxito, y además Microsoft con la visión de venderlo, de comercializarlo a todos los fabricantes de PCs
en general y comienza a tener un gran auge. Microsoft, para ser competidor directo de Unix, en específico de Linux, que estaba creciendo en ambientes de redes, en ambientes corporativos, es que saca en 1993 su versión de sistema operativo de redes, su versión de Windows NT. Y después, 2 años más adelante, en el 95, saca Windows 95, el cual es el sistema operativo de facto para las computadoras personales. Más adelante hizo el intento, ya tardío, de subirse a los dispositivos móviles. Esto por ahí del 2013, con Windows Mobile. Pero ya sabemos cómo le fue en esa parte de la historia. Pero falta alguien más. ¿Se acuerdan de este amigo Steve Jobs? Bueno, pues de regreso a 1977, cuando se subió también a la ola inicial de cómputo personal, es que creó, junto con Steve Wozniak, gran genio, la empresa Apple. Tuvo muchísimo éxito, competencia directa de IBM, con una manera diferente de ver las cosas de Microsoft. Y aunque comenzó a crecer mucho, en el 85 a Steve Jobs lo corrieron de su propia empresa y se va a fundar otra que se llama Next. Ahí en Next desarrollaron un sistema operativo llamado NextStep basado en Unix BSD. Cuando Steve Jobs regresa en 1997 a Apple, compra Next para adquirir NextStep y comenzar a adaptar e incorporar este sistema operativo basado en BSD Unix en todas las computadoras de Apple. Y así, en el 2001 comienza a salir el sistema operativo Darwin en todas las computadoras Apple, siendo este Darwin el corazón de lo que ahora conocemos como Mac OS y más adelante como iOS para los dispositivos móviles. Así que, ¿qué es lo que queda en la actualidad? En la actualidad nos queda tanto la herencia de Unix como el estándar POSIX y toda la ideología, herramientas y licencias del movimiento GNU. Hasta la fecha son vigentes y muchos proyectos se crean a partir de estas visiones. En particular de la línea de Unix en mainframes prácticamente queda solamente el sistema operativo de IBM ZOS, ya que IBM tiene prácticamente el monopolio de los mainframes actuales, que prácticamente se utilizan en el sistema financiero. De la línea directa de Unix, BSD aún sigue liberando versiones y hay proyectos que siguen basando en esta distribución. Por ejemplo, PlayStation, al menos el PS4 estaba basado en FreeBSD. Sobre esta misma rama de Unix de Berkeley BSD, pues obviamente está Darwin, lo que ahora es Mac OS. Por la herencia indirecta de Unix, pero directa del estándar POSIX, pues nos queda el kernel de Linux. Y obviamente todas las distribuciones de Linux que conocemos. Así que prácticamente para cómputo personal y servidores tenemos Linux, Mac OS y por supuesto Windows de Microsoft. En cuanto a los sistemas operativos de dispositivos móviles, pues queda de la línea del kernel de Linux, Chrome OS y Android, y de la línea de Apple, de Darwin, iOS. Así que para terminar, regresemos a una pregunta muy común que es: entonces, ¿cuál es el sistema operativo Unix más usado? Muchos dicen Linux, pero la respuesta correcta sería macOS, ya que el de Apple viene directamente de Unix BSD y Linux no tiene ningún código del Unix original ni de AT&T ni de Berkeley, simplemente es un Unix-like porque está basado en el estándar de POSIX.